Bienvenidos de nuevo a Misterios de Casa. Esta vez vamos a abordar un tema realmente fascinante que lleva miles de años, digamos, recubierto como una obra de misterio. Todavía no sabemos cómo son esos procesos de las llamadas momificaciones. Pero antes de abordar este tema tan fascinante que hoy en día siguen estudiándose, quiero hacer una pequeña mención a un amigo, doctor Miguel Ángel Pertierra. Había escrito un libro muy interesante sobre milagros médicos. Lo recomiendo encarecidamente, es una forma de abordar desde el punto de vista del médico. Y hablando de médicos, de doctores, tenemos un invitado que nos va a llevar a ese mundo mágico desconocido de las momias. Doctor Vicente García, bienvenido a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Bueno, pues vamos a abordar un poquito el mundo de las momias. Aquí en España, por cierto, ahí también tenemos momias. Son las famosas momias guanches, están en las Islas Canarias. También, aunque alejados del contexto que tenemos, están en el pueblecito de Albacete, en Lietor. Son las momias de Lietor, aunque no tienen nada que ver, pero no deja de ser algo curioso. También hay momias en Sudamérica, de muchos miles de años también, que se momificaron de forma natural. Y eso vamos a hablar de todo esto. Pero sobre todo las momias egipcias, Por supuesto. que es lo Pero interesante. vamos a ver, doctor Vicente, ¿por qué Dígame. los egipcios optaron por momificar sus cadáveres? Sus cadáveres. Sí, eso tiene un origen muy antiguo que, digamos, despega en la época predinástica. Despega en la época predinástica. ¿Por qué? Porque, bueno, los individuos fallecían y lo que hacían era enterrarlos en pequeñas tumbas elípticas de 1 metro de profundidad directamente sobre la arena. Los ponían en posición prona, en posición, digamos, genuflexa primero, en posición fetal, lo diríamos así, en posición fetal, y luego les ponían la arena encima directamente. Entonces las condiciones climáticas tórridas de un país desértico, ¿qué hacía? Pues que los líquidos del cuerpo muerto pues, desaparecían y entonces se producía se resecaban los cuerpos, se producía una momificación natural. ¿Ok? Y bueno, pues bien, así ocurre. Y ellos se dieron cuenta, los propios egipcios, que cuando había grandes vientos y como le llamamos allí el hamsin, muchos cuerpos quedaban vistos al aire y se veían perfectamente que estaban momificados. ¿Qué ocurre? Que cuando Egipto ya adquiere, digamos, un estatus más importante, ya se produce la época dinástica, los faraones, etcétera. ¿Qué ocurre? Ya no quieren enterrarse directamente ahí, sino que quieren enterrarse en tumbas, en mastabas. Y entonces, si se entierran en mastabas y en ataúdes, lógicamente, esas condiciones naturales se pierden y el cadáver entra en descomposición. Y eso no podía ocurrir porque los dioses dijeron que de alguna manera tenían que ser conservados sus cuerpos y empezaron entonces ya desde muy antiguo a intentar la momificación. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención, muchas veces cuando vemos las momias siempre están vendadas. ¿Por qué se vendaban? ¿Por algún motivo? Muy importante eso del vendaje de las momias. Esto viene también de muy antiguo, de la época mitológica del mito de Isis y Osiris, Neftis y Set, que son cuatro hermanos, dos varones y dos hembras, y están casados, entre ellas son dos parejas. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurrirá es que Set, según, digamos, la mitología de Plutarco, que nos ha llegado hasta nuestros días, Set lo que va a hacer es matar a Osiris. Es Caín y Abel, es una cosa parecida. Entonces lo descuartiza. Y al descuartizarlo, su esposa y hermana Isis y su hermana Neftis van a buscarlo. ¿Por qué? Porque su hermano había esparcido los trozos por todo Egipto y lo recomponen y lo vendan adrede para que adquiera. Efectivamente. Bueno, dentro de ese proyecto, mejor dicho, ese, digamos, proceso de momificación, ¿qué métodos y materiales se utilizaban? La verdad, la momificación en un primer momento era un elemento de la realeza exclusivamente y sobre todo también los altos funcionarios. Nadie más se podía momificar.
tenían que ir al más allá, porque recuerda, ya lo hemos hablado, que hay una vida terrenal donde hay una casa donde ellos viven, y luego hay una vida, otra vida, que es la vida extraterrenal, la vida del más allá, y para eso tienen también una tumba que será pétrea. Entonces, los materiales, lo primero que tenían que hacer era quitar las vísceras, porque a lo largo del tiempo, en un primer momento, no se quitaba nada de las vísceras. Lo que hacían era vendarlos y poner una capa de estuco y luego los pintaban. Pero eso vieron que los cadáveres entraban en descomposición. No se podía hacer así. Eso es una etapa muy, muy primigenia. Después, como ya le decía, los faraones se van a momificar de alguna manera, y luego posteriormente en el Reino Medio ese hecho de conservar los cadáveres solo los faraones y su entorno, luego eso se va a democratizar. Es decir, todos se van a querer osirizar, la osirización. Entonces, aquello se industrializó, hubo casi una industria de la momificación, y había tres tipos de momificación, tres calidades de momificación. Claro, el faraón tenía la calidad mejor, que fundamentalmente era que tenías que, de alguna manera, retirar las vísceras, porque es donde se produce la descomposición. ¿Qué se hace con ellas? ¿Qué se hace con el resto de esas vísceras? Esas Creo vísceras, que entender, las vísceras de literatura de Egipto, creo entender que las partes de las vísceras se guardaban en unos vasos llamados canoplos. Eso es. Es decir, en unos vasos sagrados. Es decir, lo que no se podía hacer es retirar las vísceras y tirarlas. Eso no se podía hacer porque era parte del cuerpo. Entonces, pero como saben que no se puede quedar ahí porque entran en descomposición, lo retiraban, también las momificaban con natrón líquido, las vísceras, intentaban desecarlas con el natrón, que realmente el natrón es una sal potásica y una sal sódica, sí, que se extrae del Wadi Natrum. Se llama así, un wadi es una torrentera de hace millones de años, porque había agua ahí. Entonces esa sal es la que les facilita, digamos, la desecación. Entonces, momificación, digamos, la más importante. Se retiran las vísceras a través de una incisión en la parte izquierda, se retiran las vísceras se van a momificar aparte, luego el cuerpo se lava con sal y agua. Y cada vasija, una cosa curiosa, cada canoplo estaba dedicado a una realidad, pero siempre, por un lado, dígame, perdón. Pero siempre se dejaba el mismo órgano, esa misma deidad, por algún motivo. Sí, siempre era la misma deidad, siempre recibía la misma víscera. Las vísceras eran los intestinos, el estómago, los pulmones y el hígado. Son los 4 vasos canopos que había. Claro. Bueno, entonces el cadáver lo que hacían es ya luego ponerlo durante unos 40 días, 50 días, como lleno, lo tapaban de natrón, en las casas de la muerte, que se llaman así. Y las casas de la muerte, como podrá pensar, están siempre, si vemos el país de Egipto, están en la parte izquierda, en el occidente, que es donde muere el sol, porque el sol, cuando anochece, el sol va a morir y va a ir por el inframundo. Por lo tanto, todas las casas de momificación y prácticamente casi todas las tumbas están en la zona occidental de la orilla del río Nilo. Es una cosa, interesante. Muy interesante. Y termino enseguida. Entonces, lo que también hacían es que al quitar las vísceras lo rellenaban con sacos de natrón. ¿Para qué? Para que esto no se hundiera y quedara un cadáver feo, sino lo rellenaban de natrón y se producía dentro también una resecación. Se resecaba también por dentro, se deshidrataba dentro y por fuera es como como una pieza de jamón. Es decir, es esa sal que lo tapa todo, y luego, pues a los 40 días retiraban la sal, limpiaban de nuevo, y para
aislar el tejido del ambiente, lo que hacían es ya utilizaban pues ya aceites aromáticos, resinas, etcétera, etcétera, para que lo embadurnaban el cadáver para, digamos, que no interfiriera con el exterior, ¿no? Con el exterior. Y luego ya se vendaban, ya se entregaba, ya se colocaban en el sarcófago y ya está. Eso era, digamos, la primera calidad. La segunda calidad de momificación es que no retiraban las vísceras. No. Lo que hacían era inyectar por el ano, inyectaban estaban bastante avanzados para aquel tiempo. aceite de cedro. Estaban muy avanzados. Sí. Introducían aceite de cedro por ahí y lo que ocurría es que eso era muy corrosivo. Luego, los 40 días igual, con el natrón, retiraban el natrón, abrían el ano, aquello era corrosivo, salía el líquido, luego lo ponían las resinas, lo vendaban y esa es la segunda calidad. Y la tercera calidad es que no quitaban nada. Lo que hacían era resecarlo con natrón, lo lavaban y prácticamente ya lo entregaban a los familiares sin vendar. La primera calidad y la segunda calidad se vendaba, pero la tercera no. Es decir, quien podía y quien no podía hacer eso, pues se seguía enterrando como en la época predinástica. Siempre habrán momias digamos que están enterradas directamente en la arena. ¿Por qué? Porque no tenían el suficiente, digamos, la suficiente calidad de dinero, aunque allí dinero no existía, pero era gente pobre y no podía permitirse ese lujo. Y para hacer ese proceso digamos, de momificaciones que hemos visto, a veces nos hemos inspirado por el mundo del cine, hay que decir la verdad, porque hemos visto escenas tan extrañas. Para ser momificador había que ser sacerdote, había que ser... No, o algún especialista en algo. todo el ritual de la momificación, que es un tema muy complejo, es una ritualidad compleja. No todos eran sacerdotes, porque está el sacerdote mayor, sí, el sacerdote que, digamos, que dirigía toda la momificación, sí, que tenía incluso una cabeza de Anubis, el dios Anubis, que es el dios chacal, y es el dios de los muertos, es el dios de la momificación, Anubis, sí, lo tenemos aquí. Entonces, este es digamos, el sacerdote principal. Luego estaban los sacerdotes lectores, porque todo el proceso duraba 70 días. Porque eran durante varias semanas, primero los 40 o 50 días en la situación con el natrón, tapado de natrón, luego le retiraban el natrón, como le he dicho, y luego ya, pues todo el resto, pues hacia los 70 días, porque varias semanas se pasaban vendando aquello, y de alguna manera, pues esa es la situación. Es decir, la momificación, en realidad, esa tercera, la tercera, que es la más, digamos, que no es tan importante, pues de alguna manera... Entonces, para momificarse había unos niveles. No todo el mundo podía momificarse. No todo el mundo... Solamente tenía que ser una clase alta, sí, por decirlo así. Los que eran del nivel bajo, ¿qué pasaba? Los que eran de nivel bajo, lo que se hacía era, o bien tenían una tercera calidad que era más barata, y lo último, claro, pues podía ser ya enterrarse directamente sobre la arena, dentro, digamos, como en las épocas muy antiguas. Se ha investigado las momias han pasado por muchos procesos de investigación a nivel de medicina antigua. ¿Cómo ha ayudado las momias a la medicina a evolucionar, al estudio? ¿Cómo ha ayudado todo esto? Bueno, la momia, como yo no lo he dicho yo, lo dice un egiptólogo español, es como una cápsula de ingente información que viaja por el tiempo. Las momias nos pueden dar una información enorme: enfermedades, la edad, el sexo, nos pueden decir incluso saber dónde se ha movido
por dónde ha ido. Esto es importante también, pues del mundo de la osteoarqueología. Sabemos que hay enfermedades, vemos también que hay restos de medicamentos que ellos empleaban, Sí. porque eran grandes botánicos. Los médicos eran grandes botánicos. Ellos se vanagloriaban fundamentalmente de conocer plantas que pueden curar, que pueden causar enfermedad o que pueden matar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y entonces la medicina moderna lo que ha hecho es ver qué restos habían ahí de medicamentos y poder, digamos, de alguna manera, poderlos descubrir y saber. Entonces, de alguna forma, yo le diría, por ejemplo, que nosotros conocemos bacterias, porque se pueden Sí, ver sí, las sí. bacterias de hace 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 años. Usted me preguntaba para qué han servido estas momias, ¿no? Han servido pues justamente para ver, por ejemplo, de alguna manera, como tenemos gérmenes de varios miles de años y gérmenes actuales, podemos ver a través de la paleogenómica, que es el estudio genético, podemos ver cómo se adaptó esa bacteria a lo largo de miles de años. Y entonces, fíjese qué curioso, de alguna manera podríamos tratar, digamos, gracias a esas bacterias que hemos conservado y vemos la adaptabilidad que ha tenido dentro de su código genético, podríamos tratar actualmente pues enfermedades incluso sin antibióticos, sino con otro tipo de medios, por ejemplo. Esa es una de las cosas Se ha interesantes. notado entre las momias de los faraones o altos cargos que también habían de aquel tiempo. ¿Se ha notado alguna enfermedad en común que sea así repetitiva entre ellos? Sí, vamos a ver. Primero, bueno, enfermedades, podríamos decir, ¿son las mismas enfermedades que hay ahora? En líneas generales, sí, Sí, son las mismas. Lo único que pasa también que esas enfermedades, por ejemplo, la arteriosclerosis, que es una enfermedad muy común, era también frecuente allí. Era frecuente. Y gracias a las momias egipcias sabemos que tanto la arteriosclerosis como la patología bucodental, que había muchísimas enfermedades de los dientes, sobre todo abscesos dentales. Sabemos, por ejemplo, que la arteriosclerosis es una enfermedad dietéticamente inducida, ¿eh? Quiere decir, si uno come grasas, uno come alimentos, digamos, dulces y tal, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a llegar a un momento en que vas a tener una arteriosclerosis. Entonces, se ha visto que las momias reales y las momias de alta sociedad tenían muchísima arteriosclerosis. Sin embargo, la gente pobre no. ¿No? ¿Por qué? Porque no podían comer este tipo de alimentos. No podían comer miel, no podían tomar, pasteles. Era una comida pues, a base de vegetales. Y entonces, paradójicamente, tenían una mejor salud. Tenían mucha menos arteriosclerosis y menos problemas bucodentales. Entonces, se veía muy claro por la nosotros vamos a seguir momificando momias, vamos a seguir ese proceso de momificación. Alrededor de la momia también se han creado muchísimas leyendas también. Nos han llegado hasta el mundo del cine, nos ha asustado con la famosa película de la momia de Boris Karloff. ¿Qué opiniones tiene esa imagen? Ha influido mucho en la cultura de la momia. Sí, claro, las momias tuvieron mucha predicación, se pusieron muy de moda, digamos, ya en el siglo XIX. Y a inicios del siglo XX se pusieron de moda y entonces el cine pues se aprovechó de todo eso. Entonces, pues claro, para hacer películas, por ejemplo, de películas de cine fantástico, pues la momia, es decir, era muy atractivo el mundo del Antiguo Egipto y sobre todo el mundo de las momias, como también el mundo de algunas faraonas como Cleopatra. Pues se han hecho películas de Cleopatra un montón. Es decir, Egipto se puso de moda, como le digo, ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX.
Y entonces, Claro. claro, los cineastas lo que hicieron es aprovecharse de esa importancia que tenían los antiguos egipcios, digamos, la historia egipcia, y por eso, lógicamente, lo hicieron ¿Y así. cuál ha sido quizás el objeto más extraño que se haya podido encontrar, lo más raro que se haya podido encontrar dentro de ese proceso de momificación? Que hayan dicho, bueno, esto está fuera de lugar, quizás. Sí, yo le podría contar dos, dos. El primero, digamos, sería cuando se descubre la tumba de Tutankamón, que fue en 1922 por Howard Sí, Carter y el mecenas Lord Carnarvon. Y lo que encontraron allí son dos fetos, dos fetos, dos fetos no natos, que eran luego se hizo estudio genético de la momia y los fetos y vieron que él era el padre de esos dos fetos. Una cosa extraña, ver extraño. dos fetos ahí, pero bueno, parece ser que abortó su mujer Anque-Senamón dos veces y entonces de alguna manera se momificaron los fetos y luego se los pusieron con su padre. Esa por ahí. Y la segunda, yo creo que nos tenemos que ir ya a 1871, cuando se descubre el escondite real, que se llama, que es una tumba que es la DB320, donde ahí quien descubre la tumba primero son los ladrones de tumbas, porque también si hubo dinastías de faraones, hubo también dinastías de ladrones. Y entonces se descubre el escondite real y de alguna manera el servicio de antigüedades se da cuenta y descubre a los ladrones. Y entonces les hacen cantar, les hacen que digan de dónde sacaban esas piezas que había por allí. Y es cuando los ladrones les llevan a la tumba, y en la tumba había 40 sarcófagos allí dentro. 40. Es decir, que de alguna manera los sacerdotes del Valle de los Reyes, en un momento determinado que había grandes, sobre todo con los últimos ramésidas, Ramsés 9, 10 y 11, hubo grandes expolios y robos. Entonces lo que hicieron los sacerdotes fue reunir a todas las momias para que no se las llevaran y las colocaron en una sola tumba. Y eso fue también un hallazgo enorme, encontrar 40 tumbas allí, 40 momias, todas allí, y eso fue muy, 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 muy interesante. Y luego, pues claro, en unos pocos días luego se las llevaron al museo y allí están, en el museo. Curioso. El Pero mundo de Egipto es increíble. es Pero curioso, ¿cómo perdón, puede ser tan fascinante esa historia de Egipto? ¿Cómo nos puede atraer tanto? ¿Qué tiene? pues yo no lo sé, pero a mí me Yo no lo sé, es fascinó, verdad, a veces vemos a los mí me libros de fascinó, Egipto, pero vemos las imágenes, es nos por, absorbe, por decir sí, así. sí, sí. Además, yo no conozco a nadie que haya ido a Egipto, aunque no sepa nada del mundo del Antiguo Egipto, y que me diga, oye, no me ha gustado esto, he visto un montón de piedras y no me gusta. No, no, es que tiene algo, es fascinante el mundo del Antiguo Egipto, y luego con los libros, pues Claro. cada uno te vas adentrando cada vez más, y es verdad, pues, no sé, hablar de los aspectos políticos, hablar de la Sí, momificación, hablar de los aspectos, el descubrimiento de la lectura, digamos, de los jeroglíficos, del lenguaje jeroglífico, que ya eso sí que fue ya importante. ujú, Porque claro, tú ves ahí que había muchas cosas escritas en las paredes de los templos y las tumbas, pero no sabíamos nada. Y cuando las piedras hablan, es decir, cuando claro. François Champollion descubre el significado de los jeroglíficos, aquello fue un bombazo. Entonces, decir, podemos conocer mucho más íntimamente esa civilización, y por eso es atractiva. No sé qué decir, pero es Mágico verdad, Egipto. Alguna vez tenemos que ir, por lo menos un viaje en la vida hay que ir, hay que ir a hay Egipto, que sí. intentarlo. Sí, sí, Como es una verdad, es verdad. peregrinación casi obligatoria para que podamos entender el origen de las civilizaciones, cómo se ha evolucionado, sobre todo todos los conocimientos que poseían aquella civilización que se ha perdido. Lamentablemente se ha quedado atascada por ahí. Pero también tenemos unos libros que les vamos a recomendar para aquellas personas que quieran iniciarse un poquito en el conocimiento. Es la momificación egipcia. Aquí ya tenemos un libro escrito en coautoría
por Jesús Herrerín y Miguel Sánchez. Son buenos amigos. Yo, para mí es uno de los libros que he leído, es el último que he leído de momificación y es uno de los más completos. Y además está reciente, desde hace unos meses y se puede adquirir perfectamente. Y ahí está Trabajo todo. muy completo. Ahí Posiblemente está el todo. más completo que hay ahora mismo. Hay algunos más que son más antiguos, Bob Bryan, por ejemplo. Sí, por supuesto. Tenemos aquí otro de las momias de Egipto. Bien Claro. recomendado por el doctor Vicente. Y por supuesto, y este momias también también. de José Miguel Parra. José Miguel Aquí Parra, lo tenemos. ese también es un Vamos a ver libro ahí. que está Parra. muy bien y Son es importante. 3 lecturas recomendadas para poder conocer ese mundo de las momificaciones. No lo intentaré en casa, por si acaso. Esperemos que nadie se salga de alguno. Bueno, pues, doctor Vicente, muchísimas gracias por habernos llevado un poquito a conocer. Muchas gracias Pero a, yo sé que a este mundo es vosotros. muchísimo más amplio. Merece Sí. algo más con un programa. Algún día vamos a ampliar mucho más sobre ese Egipto Claro, mágico, podemos hablar sobre de- todo el mundo de la medicina. El mundo de la medicina es muy Que interesante. prácticamente es la base Sí, de la sí, actualidad. sí. Aparte es que el mundo médico estaba también más o menos organizado como ahora. Había, como decía Heródoto, dice, hay un médico por cada enfermedad. Y es así, porque si uno siempre hace la misma cosa, aprende, acaba aprendiendo. Entonces había médicos de las toses, había médicos del dolor torácico, había médicos de las llamadas enfermedades misteriosas, que son las enfermedades de la medicina interna, había, digamos, médicos del ano también, que venga el guardián, dice, los guardianes del ano, que vengan. Es decir, tenían mucha idea, es decir, si aprendía cada uno una cosa y lo veía repetidamente, acababa por descubrir y aprender y poder tratar. Recuerde también que los médicos del Antiguo Egipto eran Hemos tomado nota de todo lo que está contando sobre medicina. Sí, ¿Nos sí, va a sí. contar algún Además, programa? tenían fama internacional y muchas veces tenían que viajar a otro país porque requerían a los médicos egipcios, porque eran muy buenos dentro de lo que cabe. No hay conocimiento científico importante, pero por lo menos sí que podían curar. Y lo que también le quería comentar es en qué eran ellos más especialistas, en qué, en traumatología. ¿Y por qué la traumatología? Porque había muchos accidentes. ¿Y por qué había accidentes? Porque había muchas pirámides, porque construían mucho. Construían y un tío se cae de la pirámide al suelo y un traumatismo. Por lo tanto, había muchos problemas traumáticos y entonces ellos eran grandes expertos en traumatología. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Gracias a Y vosotros. nosotros, desde aquí, desde los procesos de momificación y ese pequeño granito de arena que nos ha dejado de la medicina de Egipto, nos despedimos y os esperamos en nuestro próximo episodio de Misterio de Casa. No fallen.